Para hacer esta flor vamos a necesitar dos globos Oro Rosa 260Q y un globo plata 260Q reflex. Vamos a empezar. Vamos a estirar primero el globo de esta forma para darle más elasticidad y lo vamos a inflar a 5 puffs. Soltamos un poquito el aire para que no haya tanta tensión y lo anudamos. Ahora vamos a hacer un loop twist, que es como un pétalo. Y aquí unimos. Metemos por dentro el nudo y aquí tenemos el primer loop. Ahora aflojamos un poco el globo y vamos a hacer una burbuja aproximadamente de 2 dedos y vamos a hacer otro loop del mismo tamaño. Presionamos el globo, medimos con la que tengo aquí para que queden exactamente igual y hacemos el loop. Ahora vamos a unir esta parte y esta parte, cogiendo con fuerza, presionamos y giramos. Hacemos otra burbuja de 2 dedos, hacemos otro loop del mismo tamaño y medimos y unimos. Llevamos 3, aflojamos un poco el globo, nuevamente una burbuja, otro loop, tenemos que procurar que todos los loops nos queden del mismo tamaño. Estiramos y giramos. Nuevamente otra burbuja, otro loop, vamos a hacer un total de 6 loops, otra burbuja, y lo medimos, tienen que ser 6 loops y 6 burbujas. 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta una. Hacemos la burbuja y con mucho cuidado vamos aquí a sacar el aire al globo para poderlo anudar. Tenemos así y ahora vamos a unir esta parte con esta parte. Anudamos.
y cortamos esta parte que nos sobra. Nos tiene que quedar de esta forma. Ahora vamos a hacer otro igual a este. Uno, 2, 3, 4, 5. Al aire. Hacemos un loop del mismo tamaño que hicimos este. Esto sería aproximadamente de 6 dedos esta burbuja. Aquí giramos, pasamos este cuellito por dentro, lo sacamos y lo dejamos. Ya tenemos las dos partes de la flor hecha. Ahora vamos a coger el globo plata y lo vamos a inflar a 4 puffs. Perdón, a 3. 1, 2, 3. A 3 puffs. Aquí lo tenemos. Lo anudamos. Ahora con la primera parte de la flor vamos a unir el globo a la flor girando varias vueltas. Aquí yo tengo el nudo cogido, lo giramos, ¿vale? Y aquí lo tenemos unido. Ahora vamos a hacer una burbuja un poquito más grande que las que hicimos aquí abajo. Y vamos a rodearla, o sea, vamos a atarla, unirla con este pétalo. La forma de hacerlo es cogiendo el globo, pasándolo por detrás del pétalo, dándole una vuelta y listo.
hacemos otra burbuja del mismo tamaño y rodeamos el pétalo con el globo. Nuevamente otra burbuja del mismo tamaño y lo giramos por dentro del pétalo y nos lo traemos hacia adelante. Otra burbuja y lo mismo, rodeamos el pétalo con el globo y para adelante. Ya nos queda el último. Voy a darle otra vuelta para asegurarlo. Y vamos a acomodar todos los pétalos. Fíjense que aquí nos queda un trocito de cuello del otro globo y lo vamos a aprovechar para atarlo. Vamos a cortar. Yo voy a aprovechar este globo y no lo voy a desinflar del todo, lo voy a anudar, el trocito este que me quedó. Y lo voy a dejar porque lo vamos a usar luego. Lo que sobra lo podemos cortar. Tenemos esta parte así y esta otra parte. Ahora lo que vamos a hacer es encajar esta parte de la flor con esta. ¿Vale? Vamos a ponerla encima y vamos a encajar los pétalos en los espacios vacíos que tenemos de la otra. Entonces vamos a presionar aquí y vamos a ir bajando el pétalo de arriba y subiendo el pétalo de abajo. Bajamos el de abajo y subimos el de arriba. Bajamos, subimos y así vamos a... Esta flor se mantiene por la tensión que hay entre todos los pétalos. De esta forma lo vamos acomodando. La hemos encajado y se mantiene por la tensión que crea un pétalo contra otro. Qué bonita se ve.
Ahora, con este trocito de globo que nos quedó, vamos a hacer una burbuja. Vamos a hacer una burbuja aproximadamente de 2 deditos. Hacemos otra burbuja un poco más grande de 3 dedos aproximadamente, y nuevamente una burbuja de 1 dedo aproximadamente. Y ahora vamos a unir esta parte con esta parte. Cogemos y estiramos el cuello, lo metemos por dentro y desde aquí le damos una vuelta para asegurarlo bien y lo anudamos. Ya esta parte no la vamos a necesitar, cortamos el exceso. Y ahora esto lo vamos a introducir por aquí por el agujero para hacer el centro de la flor. Acomodamos bien todos los pétalos, que queden todos uno al lado del otro y listo.